Ya. Sí, pero no sé por qué, pero no veo que esté grabando. Ah, ya se empezó. Mm. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos ven. Este es su programa Onis en vivo y estamos con el profesor Luis Tejada para hablar sobre las profecías de Nostradamus. Profe, da miedo, ¿no? Me sigue dando miedo esta profecía, profe. Buenas con Bueno, es todos. activo, ¿no? Sí, necesariamente que ver la otra cara de Nostradamus, pues, ¿no? Uh-huh. Ha sido, todos sus sonetos y sus poemas han sido siempre manipulados, ¿no? Uh-huh. Manipulados en la época de Alemania, manipulados por Estados Unidos, ¿no? Y es muy misterioso, muy, muy contradictorio que uno primero ve que pase el problema, pero tiene que decir, ah, sí, Se lo cumplieron. hizo, se cumplió, dice, se cumplió, ¿no? Mm, Pasa inclusive con la pandemia actualmente, pues, ¿no? Ya está, mm, Nostradamus lo dijo, pero no es verdad, pues, ¿no? No es verdad. Hay una cadena, digamos, un estudio de Reuters, ¿no? De noticias, que ha a ver. investigado justamente este motivo, ¿no? Porque hay una cita donde dice, por ejemplo, que habrá un año gemelo, 2020, de que surgirá una reina, corona, de coronavirus, que Ah, vendrá ya. del oriente, China, y que se propagará una plaga, virus, en la oscuridad de la noche. Es un país con 7 colinas, Italia, y transformará el crepúsculo de los hombres en polvo, muerte, para destruir y arruinar el mundo, ¿no? Y será el fin de la economía mundial y toda esa cosita, ¿no? Pero esto no ha sido, digamos, afirmado. Mm, Se le conoce como una de las tantas declaraciones falsas que se dio pues con Nostradamus, pues, ¿no? claro. Y, y en ese sentido hay que también dar esa vertiente, ¿no? O sea, en realidad Nostradamus, sí, fue una persona que, según la historia, se adelantaba a su época, ¿no? Ujú. Inclusive la historia dice que, y eso lo contó en este documental de Nostradamus, donde siendo joven ve bueno, era un monje franciscano, ¿no? Y está Ujú. tomando agua, se la acerca, se arrodilla, besa su sotana y le dice, usted va a ser el papa. Claro, sí, Y sí. curiosamente que después de haber muerto ya Nostradamus se convirtió en papa, ¿no? Era Benedicto III, ¿no? Ujú. Este monje franciscano. Bueno, tiene por ahí mucha relevancia con la clarividencia, se puede decir, ¿no? Ujú. Pero se le conoce digamos, la desgracia que tuvo, ¿no? Que murió su señora y su hija de tuberculosis, y él se encerró, ¿no? Prácticamente se encerró en su casa, y ahí comenzó a hacer los sonetos, pues, ¿no? Que Ujú. luego ya se dio vinculación a profecías, pues, ¿no? Ujú. ¿No? Y, y- Claro, y es- Ujú. claro, profe. Bueno, bueno, Nostradamus siempre va a ser controversial, ¿no? O sea, yo no puedo decir, o sea, no se puede asegurar, digamos, tajante, ¿no? Porque su poesía que hace o sus profecías que hace, porque es poesía prácticamente, ¿no? Lo que hace, Claro, ¿no? claro. ¿No? Que oculta, ¿no? Para que no se diga que está oculto, frases, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, la profecía, por ejemplo, esa que está al principio contó, que dice creo que es una de las pocas que es falsa, creo, no sé, no he averiguado bien, ¿no? Pero hay una Ujú. que justamente que habla de esa, creo que es esa la que dicen que no es de él, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? O sea, que Claro. es algo Ujú. inventado, una cosa así. Pero Sí. Ujú. ¿qué tan desierto se puede volver esto, ¿no? ¿Qué tan fácil la mente del ser humano se puede ser manipulable, ¿no? Por eso hablamos mucho de Nostradamus, porque es muy subjetivo lo que él propone al momento de hacer sus profecías, ¿no? O sea, uno lo toma, o sea, ya tú ves si lo crees o no lo crees, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo tengo el libro de Nostradamus donde están todos sus sonetos, ¿no? Y uno, Mm, pues, por curioso, quiere, ¿no? Adelantarse a lo que dice, pero nada, no hay un adelanto, son poemas, ¿no? Yo no sé ujú, cómo, claro, la,
cuando hubo lo de Hitler, por ejemplo, que según nos hablábamos, anunció el inicio y el fin, ¿no? Ujú, O la guerra civil, o la muerte de Nicole, dice, ¿no? Por ahí. Pero en realidad uno dice, ¿dónde está? ¿No? Y no es porque sepamos de que hay metáforas, pues, ¿no? Que nos indiquen esa profecía. Por eso se ujú, dice, ¿no? Que tiene que pasar el hecho para recién, ¿no? Ir hacia los poemas y conseguir un poema bien coincidente con lo que dijo, ¿no? Porque hasta ahora ujú, no se adelanta nadie en la interpretación, pues, ¿no? ¿No? claro. A pesar de que, bueno, también ahora dentro de los poemas también está la muerte de Putin, la muerte de Trump, ¿no? ¿No? Entonces, Ah, sí, sí. también está vinculado. Claro, Entonces, claro. y la muerte del Papa Francisco también, ¿no? Entonces, cositas. Pero lo curioso es que uno lee pues los sonetos y generalmente Y no encuentra, ¿no? bien difícil Así, ubicar una situación, ¿no? Ahora, así es. profe, por ejemplo, en la Biblia, por ejemplo, el libro del Apocalipsis es un libro profético, ¿no? Es un libro que Claro. supuestamente ya se está cumpliendo, ¿no? Ujú. Pero, pero por ejemplo, en la profecía de Nostradamus no se puede tomar tanto como la Biblia, porque la Biblia es la Biblia y es de algo de Ya. los católicos y la gente Ujú. es mucho más, dice, es mucho más creíble, ¿no? Ahora, yo me Claro. pregunto, qué tan cierta es la situación de la Biblia? Porque uno también puede agarrar y decir, pero es la Biblia, ¿no? O sea, es un libro normal, ¿no? O sea, es un libro que, como cualquier otro, ¿no? O sea, Claro. Bueno, necesariamente la Biblia está catalogada como uno de los libros santos y que fue hecho pues por una especie de escritura automática, ¿no? Que ujú, venía de la parte espiritual, ¿no? Eso sí es muy convincente, ¿no? Eh, ya, Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos en literatura uno de los primeros poemas, uno de los primeros versos de amor, ¿no? ¿No? Que se da pues ahí y que está impresa en la Biblia, ¿no? los ¿No? salmos. Que es Cantar de Cantares, ¿no? Claro, ya, ¿No? ya, claro, Entonces, y ya. ese es un poema, dice, ¿no? Es uno de los primeros poemas, ¿no? De amor, ¿no? Ujú, Y necesariamente sí, hay mucha referencia a la metáfora, pero Jesús en el Nuevo Testamento, él fue muy práctico, ¿no? ujú, No hay una metáfora, simplemente es una conexión espiritual donde uno pueda proyectar todo lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, sí, es un libro de sabiduría, necesariamente, ¿no? ujú. Eh, que, bueno, hay muchos en Israel, me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre, pero había uno que predecía a través de la Biblia. No, tipo Ah, Nostradamus, a través de la Biblia, o sea, a través de los poemas, las cosas que había en la Biblia, él predecía cosas, ¿no? ujú, Entonces, pero es también muy subjetivo, pues eso, ¿no? ¿No? Profe, ahora, ahora cambiando un poquito de profetas, bueno, lo estamos haciendo un poco con la Biblia también, porque como usted dice, Ujú. eso es subjetivo, ¿no? Pero usted ha Claro. escuchado otros casos de profetas modernos. Por ejemplo, yo no sé si usted conoce el caso de Edgar Cayce, que él yo creo Ya. que sí, un poquito que, no sé si lo conoce. O sea, primero empezar ahí, para que si no, no tendría mucho sentido. Pero él, yo creo que él hacía viajes astrales y le preguntaban, por ejemplo, a ver, ¿cuál es mi futuro, no? Claro. Voy a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ya. Entonces, hacía su Ujú. meditación, hacía su viaje astral. Ujú. Y el pata decía, sí, sí vas a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Cosa que le pasó a Franklin Delano Roosevelt. Ya. Él le preguntó Ujú. cuánto tiempo le quedaba, ¿no? Y dijo, presidente, le queda muy poco tiempo, ¿no? Ya. Pasó no sé cuánto tiempo y creo que ya le quedan 6 meses de vida nomás. Ya, ¿cuánto tiempo me queda, presidente? Ya no le queda nada. Y creo Ya. que murió a los 3, 4 meses, ¿no? Pero él fue un profeta, digamos, que él sí, ahí dice que él sí, cuando le consultaban cosas, él sí Ujú. acertaba era muy puntual, ¿no? O sea, como digo, Claro, ese claro. caso de Roosevelt, ¿no? Que decían de que Ujú. con Roosevelt sí acertó, ¿no? Ahora, yo no me acuerdo de otros casos porque, escucha, como digo, la conversación más de Nostradamus, hablar más de Nostradamus, Ujú. se Claro, acertaba o claro. no acertaba, ¿no? Pero Claro. usted conoce el caso de Edgar Casey. Claro, claro. Él también estuvo vinculado con la sanación, pues, ¿no? Con la curación. Claro, sí, Él exacto, exacto. diagnosticaba, porque un médico, ¿no? Que había muerto, ese que le decía que tenía que diagnosticar, ¿no? Y sí, Ujú, eso es muy conocido en realidad, pues, ¿no? ujú, ¿No? Entonces,
y sí, muy renuente a los viajes astrales, pues, ¿no? Entrar a un espacio donde él podía necesariamente vincularse con espíritus y elementos que le ayudasen a él, ¿no? En esta tierra, ¿no? En este mundo, ¿no? Claro, Sí, 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 es muy conocido él, ¿no? Eh, claro. de ahí, bueno, no tengo mayores profetas, ¿no? Necesariamente que puedan diagnosticar, ¿no? Sí, la historia nos dice que hay una escritora, Bunin, ¿no? O Bonin, que tiene un libro donde dice el fin de los días, el fin del mundo, ¿no? Ujú, Y que ahí pone un párrafo donde sí anuncia que iba a venir una plaga, un virus y iba a atacar a todo el mundo, no solamente un país, sino el mundo, y que no se ujú, tenía todavía la conclusión sobre el caso, ¿no? Y ujú. es un caso renuente, ¿no? Que se dio en Estados Unidos. Entonces, de ahí no hay mayor profecía. Ahora, eso no quiere decir que Nostradamus no sea un gran profeta, necesariamente, pues, ¿no? Tenía mucha vinculación con la clarividencia, se adelantaba a su época, pero el asunto es cómo se manipula también con ellos, ¿no? ¿No? Mm, Pues acuérdate en la Segunda Guerra Mundial, en los cines, por ejemplo, Estados Unidos, entraban los primeros momentos donde siempre planteaban las profecías de Nostradamus, decía, ¿no? Y mm, rescataban todas las profecías que les servía a Estados Unidos, pues, ¿no? No claro, las malas. Entonces, no la mala, claro, entonces ahí hubo una difusión una manipulación, una manipulación, ¿no? Claro. claro. Ujú. Ahora, profe, hay otro profeta, creo, no me acuerdo ahorita del nombre, usted se debe acordar, acerca de los papas, ¿no? Que Ya. supuestamente el último papa iba a ser el papa negro o el anticristo, ¿no? Ah, claro. No me recuerdo el nombre Sí, sí. el nombre del profeta, ¿no? Pero Ujú. ese pata creo que se acertaba, porque inclusive hasta los últimos, por ejemplo, me acuerdo ¿cómo se llama esto? La profecía que tenía Juan Pablo II era de que Ujú. él nacerá en luna y morirá en luna. Y que se hacía Mm, referencia a los eclipses. claro. O por ejemplo, me acuerdo también de Benedicto. Por ejemplo, Benedicto decía el Papa Negro. No porque iba a Ya. ser anticristo, sino porque su símbolo del escudo del Vaticano, él tenía a un negro. Sí, pues. No sé si se ha dado cuenta, ¿no? O sea, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese profeta, pero es también uno que ha acertado bastante, ¿no? Ahora no sé si porque no habló de Francisco, porque Francisco creo que debería ser el último papa, ¿no? Bueno, dice, ¿no? Un papa más joven, dice, ¿no? Mm, Con otras ideas más expansivas, ¿no? Dicen eso, pues, ¿no? mm, Que también está, nos hablamos ligado dentro de sus sonetos, ¿no? Sus poemas, ¿no? Ahora hay que reconocer también que nos tratamos después del trauma que tuvo con la muerte de su esposa y su hija. Usualmente él se trastornó su conciencia, ¿no? Y lo único que vio fueron las partes negras, ¿no? Porque su profecía todos son negras, pues, ¿no? mm, ¿No? Y de ahí, pues, ya la guerra, las cosas que pasaban, ¿no? La revolución de Francia y todas esas cositas, fueron ligadas, pues, a este oscuro, las oscuras profecías que él sugería, pues, ¿no? mm. Sí, porque ¿No? él no es nada optimista con respecto al futuro, ¿ah? Inclusive Claro. creo que el futuro que supuestamente se vivió en la Segunda Guerra Mundial o en la época de Napoleón, para él eso es catastrófico, ¿no? Bueno, creo que saber el futuro de una forma así también es bien triste, ¿no? O sea, no es nada Claro, claro. alentador, ¿no? No es nada Claro, alentador. y él se encerró, pues él no tuvo un vínculo, digamos, de reconocer lo que había pasado, pues, ¿no? Se Mm, llaman las alteraciones de conciencia que registran mucha clarividencia y mucha predicción también al futuro, ¿no? Lo que hablábamos también en sesiones pasadas, pues, ¿no? claro. Ahora, profe, cuando uno ve, digamos, profecías, Ujú, trata de que el pata se acierta, ¿no? O sea, ujú, pero hace poco yo me he encontrado con una profecía de un ujú. chino, de un monje chino, que hablaba de Ya. que iba a pasar esto lo de coronavirus hace 100 años. O sea, Mm, no, ahorita no recuerdo por qué, pero eso lo escuché en una entrevista que hicieron a JJ Benítez. ya. Eh, Ujú, y dice que dice que él como que prestó el oído y
prestó atención acerca de esta profecía, ¿no? Ya. Porque por esto lo del virus, que hablaba pues de que, Mm, porque él hablaba acerca bastante del virus, de la manipulación del virus, ¿no? Que este virus pues no ya. es estacionario, ¿no? Como Mm, todo virus debería ser, ¿no? Por ejemplo, una gripe es mm, estacionaria, ¿no? Entonces, para mm, este virus era genético, ¿no? Ahora, mm. usted, yo sé que Benítez es investigador, pero ha puesto muchas cosas en sus libros, pone en sus libros también medias proféticas, ¿no? O sea, no, yo no sé Ujú. si usted sabe algo más de eso, porque tiene un libro ahorita que se llama Gog, que habla de una Ya. profecía. Para mí es una profecía, ¿no? Que es acerca de un meteorito que va a caer en el año 2027, en agosto de Ujú, 2027, y ya se mm, acerca, está muy cerca. ¿Usted ujú. escucha esa profecía, por ejemplo, de él? No, no, no necesariamente, pero sí he visto sus entrevistas, ¿no? Mm. Una persona le preguntaron, y está en YouTube, vida después de la vida, ¿no? O vida después de Ah, la muerte, en realidad, pues, ¿no? claro. Y él dijo que existía vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, es una persona muy sensible y muy estudiosa en estos campos, pues, ¿no? Y quizás Claro. tiene sus detractores siempre, ¿no? Sus críticos siempre contra él, pues, ¿no? Mm. Pues este caballo de Troya que hizo el primer libro de Jesús, ¿no? Sí, 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 Que sí, pues, sí, curiosamente fue sí, similar a la época, similar a la historia, ¿no? Entonces, y de ahí ya, pues, siempre ha estado perseguido también, ¿no? Ha estado por, por agentes del gobierno y todas esas cositas, ¿no? mm, ¿No? Pero sí, es una persona muy sensible y que a mí me interesa bastante cuando uno hace un estudio sobre estos casos, pues, ¿no? Sabe mm. que que él va a decir no va a decir cosas que sean tontas o cosas que sean, ¿no? Superfluas, ¿no? Ujú. Sí, porque él ha escrito esa novela de Goff o sea, yo lo he escuchado porque no tengo el libro, está en Ujú. audiolibro en internet. Sería bueno que lo escuche, ¿ah? Ujú. Para ver si hacemos un podcast sobre ese libro, ¿no? Eh, ahora, profe, este, ahora sí, esa es ya la última parte del conversatorio, pero yo quise hacerle una pregunta y creo que alguna vez lo hemos hablado Ujú. acerca de Edipo Rey, ¿no? Porque Edipo Rey, Ujú. por ejemplo, es una novela, bueno, no es una novela, es una obra de teatro que habla acerca del futuro, ¿no? O sea, de un Ujú. rey que se queda ciego y le vaticina su futuro, ¿no? Prácticamente antes de nacer y los padres se deshacen de ese bebé, ¿no? De Ujú. Edipo Rey. Pero el destino ya está escrito. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Hay personas que dicen que sí, que ya está todo escrito, ¿no? En realidad no, o sea, si vamos a la física cuántica, el destino y la cosa, los actos que hacemos nacen y crecen en el momento, ¿no? Sí hay conexiones, sí hay necesariamente mucha sincronización, como decía Jung, ¿no? Hacia casos, situaciones que se dan, ¿no? Pero las cosas nacen en el momento, ¿no? Entonces no se verifica bien si ya está escrito, ¿no? A pesar de tener la Biblia, tener otros libros donde nos dicen, bueno, aquí está lo que te está pasando a ti, ¿no? ¿No? Pero hay hechos similares, en realidad no, o sea, el ser humano sigue siendo original y muere original, ¿no? Que haya similares sí, que sea símil sí, ¿no? Una otra manera, esa es nuestra adhesión social que todos tenemos, pues, ¿no? Ser igual a otro se dice, ¿no? Pero somos muy originales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo me permito decir que no esté escrito de antemano, ¿no? Así Mm, haya, y también me ayuda mucho a recordar que Eric Verne siempre hablaba de los guiones, ¿no? Los guiones existenciales, también, ¿no? Y que claro, uno va claro. a un guión, estudia un guión y se da cuenta que eso le está pasando a esa persona, ¿no? Pero es una técnica, es una forma de poder indagar, poder interpretar algo, ¿no? En realidad necesitamos siempre una historia personal o la historia de la persona para poder sobre eso indagar, pues, ¿no? Mm, Entonces, la historia se va forjando constantemente, ¿no? En cada momento de esa vida, de hecho, ¿no? Eso sí. mm. No. Bueno, profe, Ah, 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 antes que me olvide también, te había conversado de los días, ¿no? Predicciones y profecías sobre el fin del mundo. ujú, ya, ya. Escritora Silvia Bron, que alrededor de 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo. Mm, Ahí tenemos un claro efecto de profecía, pues, ¿no? De esta ujú, escritora. Y tiene un libro que dejó, que es Fin de los días, predicciones y profecías sobre el fin del mundo, ¿no?
Eso sí quería Ah, aclarar un poquito de lo que debía conversar. sí, profe. Bueno, Ujú, hay otro sí. profeta que me acabo de acordar. No sé si usted escucha el argentino Parravicini. Ujú, Y ese pata dibujaba también, hacía sus dibujos y ponía al costado lo que por ejemplo, era vaticinado también Goja, ¿ah? El de Benítez, ¿ah? ujú. Ya. En Vogue, ya ha vaticinado bueno, ha acertado, mejor dicho, lo de también, creo que la enfermedad también esta de coronavirus también creo que le ha acertado, ¿no? Bueno, Ya. sí, 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 no sé si usted lo conoce él. Sí, sí, sí. Bueno, usa también la escritura automática, ¿no? Uno puede escribir y dibujar a través de ellos, pueden A ver. enteramente profetizar o, ¿no? Manejar el futuro y todas esas cositas, ¿no? Ujú, Sí. Ujú. ujú. Bueno, profe, gracias y quisiera saber sus Así es. conclusiones acerca del tema que hemos hablado hoy día. Bueno, como dije, ¿no? Nostradamus es un gran profeta, ¿no? Tiene mucha vinculación, históricamente se ha conocido casos muy importantes de él, pero por desgracia, en su historia que le pasó trágica, él parece que se enfrascó en sí mismo y vivió siempre encerrado a sí mismo, ¿no? Y su gran salida ha sido pues los grandes poemas que se hizo, ¿no? Y en fin de cuentas fue parte de su terapia de encerrona que tuvo. Pero Mm, hay dos cosas que hay que rescatar acá, ¿no? Uno, que Nostradamus es un buen profeta, y otro, la manipulación que se hizo con las profecías, pues, ¿no? Que hasta ahora se está haciendo, porque no hay ninguno que diga, mira, acá nos dice que va a pasar tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en ese hecho resolver los poemas que nos dice Nostradamus, ¿no? Entonces, mm, sí, él alteró su conciencia y a través de su sensibilidad pudo predecir, ¿no? Cosas que también quizás una interpretación vinculada, adelantarse a lo que nos dice Nostradamus, ¿no? mm, Para poder, digamos, lo acertó y dice, no, sí, aquí lo todo, ¿no? Entonces, pero mm, no es así, ¿no? No debe ser así, ¿no? Bien. ya. Ok, profe, gracias. Y bueno, Gracias, cuando gracias, hermano. escuchemos una profecía de Nostradamus o de cualquier otra persona, no hay que sugestionarse tampoco, ¿no? Un poquito, tomarlo con calma, Así ¿no? es. Porque, como usted dice, no está nada dicho y uno debe, como se dice acerca de la física cuántica, ¿no? O sea, se puede alterar el futuro, ¿no? O sea, nosotros tenemos en realidad nuestra capacidad de decidir en qué momento cambiar nuestras decisiones. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Cuídese. hermano. Ya, chao.